Indudablemente es un momento de lectura, dada la calidez del hogar. Cobijados en el hogar, todos podríamos leer pasajes de estas dos publicaciones de nuestro obispo, Ángel José Macín, Para pensar la fe. Tomo 1, tomo 2. El tomo 2 fue presentado en nuestra comunidad en el marco de la Feria del Libro, impactante realmente. No pude realizar una entrevista por las situaciones climáticas y porque ese día había dos conferencistas muy importantes que requerían solo conferencia de prensa. Pero en algún momento vamos a acceder a su presencia aquí, en los mismos estudios de Entre Nosotros. Es lo que estamos, intentando a través de sus asesores para que viniese a nuestro estudio. Le quiero comentar que escuchándolo ahí en la presentación, ya que no hice entrevista, retomamos desde la producción de Entre Nosotros algunas posturas de esta excelente obra para pensar la fe, porque uno dice pensar la fe, sin embargo él la mira desde su propia óptica. Imagínense que tiene un doctorado en teología nuestro obispo, y habla de la dignidad de la persona, una palabra muy fluida y muy usada en la actualidad, pero vista desde la óptica de un obispo consagrado nada menos que por nuestro Papa, el Papa Francisco. La verdad que tiene mucha más importancia la palabra, mucha más trascendencia de lo que en realidad podemos darle como significado. Habla también del crecimiento de los pueblos, y ahí lo uno mucho al Papa Francisco. Habla en su escritura, en ambas escrituras, en realidad son dos tomos, desde la razonabilidad del ser humano. ¿Cómo a la fe la tenemos que racionalizar? La razón es urgente desafío, dice el obispo, porque a veces podemos caer en esa línea finita del fundamentalismo que es sumamente peligroso y que también nos acecha a todos los seres humanos. No estamos exentos del fundamentalismo, y nuestra fe no es fundamentalista. Por eso él prefiere hablar de fe y no de religión. Luego también habla del hombre, que en realidad lo que él piensa del hombre y lo que él cree del hombre, y cómo nosotros indudablemente podemos sentir y pensar la fe desde nuestra humanidad. Bueno, y lo denomina desde el género ensayo, porque en realidad desde el ensayo es libre, no es novelado, no es poema, no es narrativa de cuento, no es periodístico. El ensayo es como un documento escrito de lo que uno sabe escribir, y vaya que sabe nuestro estimadísimo obispo José Macín, Ángel José Macín. Para terminar, quiero decirles que nos invita a establecer un profundo diálogo a nosotros los lectores, entre la fe y la razón. Remítese siempre a la razón como fuerza intelectual profunda para que no caigamos en eso que dijo al principio, aquellos fundamentalistas que pueden hacer peligrar nuestra fe. Bueno, también habla del diálogo entre la cultura y la vida, y cada libro tiene distintos ejes. Es importante que accedamos a estos libros, que seguramente estarán en la librería de nuestra parroquia o en el obispado, pero también es menester desde este momento histórico mío, porque recién comprendo en realidad esto que estoy presentando, la necesidad y el compromiso profundo de entrevistarlo, para que nos explique por qué lo malo, por qué lo bueno, por qué el mal, por qué el bien, y tantas otras cuestiones que están aquí en su escritura. Por eso en este tercer bloque, el último, para cuando ya están tranquilos en el hogar luego de la cena, puedan escuchar, y rápidamente va a pasar, las palabras
de Ángel José Macín, nuestro obispo diocesano. También vamos al TEI, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Monseñor Ángel José Macín es obispo de la diócesis de Reconquista. Nació el 18 de marzo de 1967 en la localidad de Malabrigo. Estudió en el Seminario Interdiocesano La Encarnación de Resistencia. Fue ordenado presbítero el 9 de julio de 1992. Obtuvo el título de licenciado en Teología en la Pontífica Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Adquirió el título de profesor en Ciencias de la Religión mientras realizaba su actividad sacerdotal en diferentes parroquias de la diócesis. Se desempeñó como profesor, fue vicario, entre otras tantas funciones eclesiásticas. En el 2012 obtuvo el grado de doctor en Teología con especialización en Teología Bíblica en la Universidad Pontífica Santo Tomás Angelicum de Roma. Tiempo después, luego de regresar de Roma, en el 2013, fue nombrado obispo de Reconquista por el Papa Francisco. Hoy nos acompaña y presenta su reciente libro Para pensar la fe, volumen 2. De más está decirle que es un orgullo que presente su reciente publicación en nuestra localidad. Agradecemos al público presente y le damos la bienvenida a nuestro obispo. Buenas noches y muchísimas gracias, estimado intendente, ministro Jacinto, diputados Estela y Gogi, padre Tomás, párroco de la comunidad, demás autoridades, sobre todo quienes están llevando adelante esta iniciativa tan importante a nivel cultural, a nivel ecológico y también en otros aspectos aquí en la ciudad. Vengo a Villocampo con alegría, con gusto, el gusto de siempre, y en esta ocasión en un contexto un tanto diferente, para expresar con mi presencia la valoración de esta iniciativa y de la cultura ocampense, y que como Iglesia, quienes profesamos esta fe, tenemos que trabajar junto con otros, junto con toda la comunidad, para que podamos crecer en estos diferentes aspectos que hacen a la dignidad de la persona y al crecimiento de los pueblos. Sé que hay a continuación una presentación de economía del ministro Garibay, así que son dos temas un tanto diferentes, pero creo que se van a complementar, porque una economía con un buen sustento de espiritualidad puede ser una economía más floreciente y que nos lleve a un desarrollo más integral en la Argentina y en otros lugares. Yendo al tema concreto de la exposición, voy a presentarles el libro Para pensar la fe, que hoy tiene 2 volúmenes. El primer volumen, que ya fue publicado hace un año atrás, poco más, y el segundo volumen, que es este ejemplar, que está apenas salido del horno. Hicimos un esfuerzo para llegar a esta tarde y que sea primicia, que sea una sorpresa y de alguna manera un obsequio, una gratitud para la comunidad de Villocampo. Entonces el libro que presento hoy tiene 2 volúmenes. Así que voy a hablar de los 2 volúmenes muy brevemente. En primer lugar, les voy a contar el recorrido de esta obra, cómo se fue gestando.
Un periodista que también tiene la editorial Reconquista, Leonardo Rolón, y Gerardo, que está acompañándome de la editorial, me invitaron a ser columnista de un semanario que se editó en papel durante 2 años y un poco más en la ciudad de Reconquista. Después, por diferentes factores, no porque faltaran ganas, sino recursos y otras cosas, no pudimos seguir adelante con esa iniciativa. Pero durante esos 2 años y un poquito más, se fueron acumulando, en el caso de mi columna, 120 entregas o un poquito más. Y todo eso lo pensamos que lo podíamos transformar en un libro. Finalmente salieron 2 porque el material era bastante extenso, aun cuando alguna parte quedó afuera, ¿no? Y el título de la columna era Para pensar y compartir la fe. Ahora el libro lleva, sí, el título más simple, Para pensar la fe. Y la columna del diario y ahora el libro tiene como intención fundamental mostrar que la inteligencia tiene un factor importante en la vivencia de la fe, no único. La fe también es afectividad, la fe también es voluntad, la fe es fundamentalmente experiencia, afectividad, pero también la fe tiene que incluir un necesario elemento racional. Porque si la fe deriva hacia la irracionalidad, cae en una cosa muy seria y muy grave, que es el fundamentalismo. Y no hay peor fundamentalismo que el religioso. Eso, la historia y el presente nos dan cuenta, o mejor, nos muestran de que es así. Entonces, esta propuesta tiene la intención modesta, pero profunda y convencida, de ofrecer herramientas, utilizando un lenguaje actual, echando mano de la filosofía, de la experiencia vivida aquí en nuestro norte, un poco de la poesía, de darle una sustentabilidad racional a la experiencia de fe, para que la fe no derive en fundamentalismo y no nos lastime, no nos haga daño, sino que todo lo contrario, sea motor de promoción y de apertura de horizontes hacia lo trascendente. Es decir, tenga esa vocación propia de la fe, que es mostrarnos que el ser humano es más que lo que piensa o lo que cree ser. Entonces es abrirnos el horizonte a los sueños, a las expectativas, a los proyectos, etc. Bueno, esa experiencia entonces vivida durante un tiempo largo viene a ser condensada ahora en estas 2 entregas. 2 entregas que recopilan los artículos más o menos como fueron publicados en su momento, con algunos retoques. El segundo libro, el segundo volumen que hoy estamos ofreciendo, que estoy presentando, tiene más retoques que el primero, porque el tiempo que media de la publicación del semanario ahora es un poco más extenso. Hasta aquí entonces, ¿por qué me dediqué a escribir esta columna y por qué también trabajamos para este material que pueda estar en las manos de ustedes? Algunas características de estos 2 volúmenes que llevan el nombre de Para pensar la fe. El material corresponde, les diría, al segmento literario que denominamos ensayo. Un ensayo es un escrito que tiene ciertas libertades como para manejarse en diferentes ámbitos, diferentes áreas del saber. Sería un ensayo vinculado a lo religioso. Sería la característica formal, o si quieren, el género literario propio de este material. Se trata
de un libro en 2 volúmenes que procura un diálogo entre la fe y la razón. Un diálogo que se tiene que dar en el aula, que se tiene que dar en otros foros, en la política, en los medios de comunicación, pero que también y fundamentalmente se tiene que dar en el interior del corazón de cada ser humano. Se trata de un libro que quiere poner en diálogo la cultura con la vida, entendiendo que la religión es uno de los aspectos fundamentales de la cultura, que la sostienen y le abren este horizonte infinito. Incluye el libro también algo del lenguaje poético, porque me gusta la poesía, escribo también poesías, pero todavía no me animé a publicarlas. A lo mejor con los aplausos y el aliento de ustedes en algún tiempo lo pueda hacer. El primer volumen tiene 3 ejes temáticos para aquellos que en algún momento tengan interés en adquirirlo. La razonabilidad de la fe es el primer eje temático. El segundo, algunos temas centrales de la fe cristiana como la creación, la providencia, el Dios uno y trino, las relaciones entre las divinas personas, el misterio del mal, el misterio del sufrimiento, etc. Preguntas que nos hacemos muchas veces y en distintos momentos de la vida, ¿no? La razonabilidad de la fe, después temas centrales de la fe cristiana, y por último, el tercer eje temático son algunos importantes para construir una ética cristiana que entre en diálogo con otras visiones y se pueda dar, al menos en parte, una ética, no digamos universal porque casi es una utopía irrealizable, pero una ética, por ejemplo, que nos oriente a los argentinos. Es decir, algunos principios, valores éticos que nos marquen un rumbo. Yo creo que la diversidad hace que pensemos las cosas de maneras diferentes y eso enriquece, pero en algunas cosas fundamentales tenemos que llegar a consensos y para eso la fe nos puede ofrecer una plataforma interesante, no poniéndose al frente, sino siendo la última de todas e inspirando este diálogo en la cultura para que podamos ponernos de acuerdo en algunos temas éticos fundamentales como por ejemplo la conciencia, la ley natural, ¿existe o no existe? Hay una ley inscrita, no biológica, no natural en el sentido de biológica, sino hay una ley inscrita en el ser humano y en la creación que tenemos que interpretar, o la ley es algo que tenemos que ir inventando permanentemente. En esas cosas me parece de esas cosas tenemos que ocuparnos, y la religión, como les decía, la fe, a mí me gusta hablar más de fe, porque la religión a veces puede quedarse con la caparazón, el cascarón, en cambio la fe cuenta con la experiencia, que es fundamental, ¿no? El primer volumen entonces tiene esos 3 ejes temáticos. El segundo volumen, que está más pintoresco, yo agradezco mucho el trabajo de Gerardo y de Leo por el diseño de tapa. Las 2 tapas son, cuando los vean de cerca, son muy ilustrativos. El segundo volumen reúne materiales referidos a la Iglesia, a la liturgia y a la religiosidad popular, a la espiritualidad cristiana y a otras experiencias variadas, bien variadas, que van desde mi testimonio personal de encuentro con el Papa Francisco en 2015, una charla extensa, a una descripción, por ejemplo, del valor de la figura del cura brochero para inspirar nuestra vida cristiana en estos tiempos, ¿no? Es un material que pienso se puede usar para leerlo de corrido, es decir, uno lo puede tener en la mesita de luz y les aseguro que después de 2 páginas van a conciliar el sueño.
Se puede leer de corrido o también de forma selectiva. Por ejemplo, buscar un tema, me interesa el tema del mal, bueno, a ver qué dice este personaje sobre el tema del mal desde algunos argumentos de la fe, ¿no? Se puede leer también para preparar alguna reflexión, algún tema. Yo pienso en la gente que trabaja en la docencia o la gente que trabaja en nuestras parroquias en la catequesis o en otros ámbitos. Puede ser útil para eso, pero fundamentalmente, vuelvo a repetir, el material nos puede resultar útil para darle razonabilidad a la fe, un desafío urgente para nuestro tiempo. Bueno, del segundo volumen quisiera resaltar una cosita en cuanto a las características, ¿no? Toca el tema de la espiritualidad, y hace un rato me hacían una pregunta uno de los periodistas presentes sobre el tema de la pérdida de valores. Yo creo que fuimos perdiendo, o la constelación de valores se nos fue de alguna manera como complicando o haciendo compleja la visión y la jerarquización de los mismos, ¿no? Pero me parece que problema más de fondo que la pérdida de valores, yo diría, es la pérdida de espiritualidad, de capacidad de trascendencia del ser humano. Porque los valores solo son captados desde esta perspectiva, ¿no? Y si adoptamos una mirada excesivamente materialista de la vida, y hoy la tendencia es esa, y yo no estoy cuestionando, criticando cosas que son muy nobles, como ir a pasar un fin de semana a la isla, o encontrarnos con los amigos en la peña, esto y lo demás. Voy a esto de que por ahí pensamos que la vida es consumo, cambiar un celular tras otro, una cosa tras otra, y vamos relegando una dimensión que, siendo intangible, es la dimensión fundamental de nuestra vida, que es la dimensión espiritual.